Vive Chloe TV trae para ti una alternativa de disfrutar del mensaje de Dios a través de esta plataforma. La Iglesia Bautista Cristo la Única Esperanza quiere darte la bienvenida a este espacio donde podrás ser edificado por medio de la exposición de la palabra de Dios y su alabanza. Acompáñanos a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Carlos Aguirre, quien nos trae el tiempo de oración congregacional del día de hoy. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que me estén escuchando. Un saludo a cada uno de ustedes. En este tiempo vamos a estar orando, como es de costumbre, y debe ser nuestra actitud siempre, dando gracias al Señor por todas las cosas, por todo lo que Él hace y por todo lo que Él permite en nuestras vidas. No importa si sea algo que nos lleve a una prueba o nos llene de gozo, de alegría. Todas estas cosas provienen del Señor para nuestro crecimiento y fortalecimiento espiritual. También vamos a estar orando para que el Señor siga abriendo nuestro entendimiento en cuanto al el estudio de la segunda carta a los Corintios, que sea de gran provecho, tengamos nuestra mente siempre atenta para comprender lo que el Señor desea decirnos. Y también vamos a estar orando por la situación de nuestro país, principalmente por el estado pecaminoso en el cual se encuentra el hombre. Nuestro país no se escapa de esto, debido a la rebeldía y en el cual está, que ha sido causa del alza de los contagios. Así que vamos a estar orando para que el Señor cumpla sus propósitos con toda esta situación que está pasando. Oremos. Mi buen Dios, Padre Celestial, te alabamos, Señor, glorifico tu nombre, te exalto. Grande eres tú, Señor, misericordioso. Señor, gracias te damos, Señor, por este día que nos has dado, por permitirnos despertar, por permitirnos respirar. Señor, a ti, Señor, sea toda alabanza y toda gloria. Mi Dios, te queremos pedir muy especialmente para que tú sigas, Señor, abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento en la parte espiritual con este estudio de la segunda carta a los Corintios. Señor, que tú, mi Dios, seas nuestro gran maestro, Señor, a través de nuestro pastor y a través también de los distintos maestros de escuela bíblica que semana a semana nos comparten las clases. Mi Dios, te pedimos que tú cumplas tus propósitos en nosotros por medio de este estudio de esta carta. Dios, también nos unimos para orar, mi Dios, por la situación actual de nuestro país, principalmente, Señor, por la condición del hombre que está perdido, aquel hombre que no tiene en consideración, Señor, tu palabra. Señor, aquellos que viven a espalda de ti, Señor, y dándole frente al mundo. Mi Dios, ten misericordia de todas estas personas, Señor. Ten misericordia de la situación que atraviesa nuestro país, Señor. Mi Dios, todo esto lo dejamos en tus manos y sabemos que tú cumplirás tus propósitos, Señor. No importa la situación que esté pasando. Mi Dios, seguimos confiando en ti y en todo. Te pido por aquellas familias, aquellos hermanos en Cristo, Señor, que hoy en día tienen familiares con el virus, Señor. Mi Dios, permite que ellos sigan teniendo confianza en ti, Señor, a través de esta prueba, Señor. Mi Dios, gracias te damos una vez más, alabamos tu nombre y te glorificamos. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, Dios le bendiga, hermano. En medio de toda situación tenemos la seguridad de que el Señor está en control en todo momento. Ahora le vamos a dar el pase a nuestro hermano Pablo Cuentas, quien nos trae los anuncios a nuestra congregación para esta semana. Buen día, hermanos, y que el Señor les bendiga. Como saben, hermanos, estamos en un tiempo de recepciones y
Por eso estamos en esta hora, gracias a Dios, a través de la tecnología podemos estar celebrando nuestro culto el día de hoy por esta plataforma. Tengan presente, hermanos, que cada día, cada sábado, de 8 a 8 y media, de lunes a sábado, de 8 y media de la noche, estamos celebrando el culto de oración, y el día de mañana, domingo, de 7 y media a 8 y media, tendremos nuestro culto de oración congregacional. También esperamos a través de la plataforma Free Conference Call. También estén pendientes con sus maestros y discipuladores acerca de las reuniones para discipulado, las reuniones para escuela dominical. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pasamos contigo, hermano Aarón. Muchas gracias, hermano, por esos anuncios. Tengámoslo siempre presentes para que no nos perdamos ninguna de las actividades importantes de nuestra congregación. A continuación pasaremos a nuestro segundo tiempo de alabanza del día de hoy y vamos a estar cantando Ven y deleítate. Concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. De tu corazón, las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Amén. Hermanos, a continuación le vamos a dar este espacio a nuestra hermana Omaira Credidío, quien nos trae los cumpleaños de esta semana. Dios les bendiga, hermanos. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es ante el Padre, en el nombre de Jesús, que presentamos a nuestros dos hermanos que cumplieron años en esta semana. El 2 de julio cumplió el hermano Denis Moreno. Para él le tenemos un fuerte abrazo. Miren a nuestro hermano tan querido por toda la congregación. Así que le damos un fuerte abrazo y un saludo. Y tenemos también al hermano Edgardo Martínez, quien cumplió años el 4 de julio. Está de cumpleaños nuestro hermano. Felicidades para él. Y el regalo es: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Así que vamos a orar por nuestros hermanos. Amado Dios, gracias te damos en esta mañana por tu gran amor, Señor, por la obra tan grande que estás haciendo en todos nosotros y especialmente en este momento, Señor, por los dos hermanos, el hermano Denis y el hermano Edgardo. Gracias, oh Padre Celestial, porque ellos son cartas abiertas, el cual nosotros podemos ver su testimonio, Señor, que nos anima, que nos hace crecer, que nos edifica, que nos hace emocionarnos, Señor, de la manera en que tú estás trabajando. Y en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que te sigas glorificando en sus vidas. Bendice sus matrimonios, oh Señor, y que en ellos, cartas abiertas, se pueda ver la obra hermosa que tú tienes, el propósito para los matrimonios. Padre, considera las peticiones de su corazón y ordénala conforme a tu voluntad, porque tu voluntad es bella y perfecta. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Una vez más, queremos desearle un feliz cumpleaños a nuestro hermano Denis y a nuestro hermano Edgardo en esta semana. Esperamos que hayan pasado unos buenos días y que el Señor los siga prosperando y bendiciendo durante este año. A continuación, hermanos, vamos a tener nuestro tercer tiempo de alabanza del día de hoy y vamos a estar cantando Todo lo que tiene vida. Todo que tiene vida y respira la vez.
Bueno, hermano, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Yo sé que no nos podemos decir amén ahí en la voz, pero ahí nos vemos, ¿verdad? Ahí nos saludamos en like, saludos, amén, el amén, así. Amén. Muy bien. Ayer tuvimos en Tres Hermanas un grupo de 6 hermanos que fuimos a la obra misionera. Gracias a Dios, hay un grupito que está asistiendo desde allá mismo. Y bueno, se nos quedaron 2 acá todavía por ir el día de ayer, pero el punto es que como no tenemos tanto transporte, tanta capacidad, así que no podemos ir todos. Pero si nos vamos añadiendo más, podemos hasta hacer 2 grupos misioneros para que se vayan toda la semana, ¿eh? Así que es un desafío, ese es nuestro punto misionero actualmente. Así que todo aquel que desea unirse a esta obra de extensión misionera, entonces nos dice, acá fuimos 6, faltaron 2, y si se agregaran 4 más, ya hiciéramos 2 grupos ya, 2 grupos bien cómodos, o 2 más o 3 más. Bien, hermano, pero fue de bendición el día de ayer, fue un tiempo muy especial, además de la obra misionera, fue un tiempo de compañerismo entre lo que fuimos, en ir, estar allá, volver, un tiempo agradable. Gracias a Dios por ese tiempo. En el día de hoy vamos a estudiar, vamos a buscar en 2 de Corintios, vamos a continuar nuestro énfasis a la segunda carta a los Corintios, y hoy estaremos en el capítulo 3, versículos 7 al 11. Capítulo 3, 7 al 11. Voy a leer el texto. Ustedes me siguen allá, yo lo voy a ir leyendo todo, si ustedes me siguen la lectura bíblica. Dice el versículo 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Vamos a orar, hermano. Padre Celestial, alabado sea tu nombre, Señor, y agradecido por tu palabra que nos enseña tu gran verdad, tus principios para aplicar nosotros como iglesia. Oh Dios, gracias por tu palabra en esta mañana, por el compañerismo con los hermanos. Pedimos, oh Dios, que tú nos sigas guiando como iglesia, sea presencial o no sea presencial, pero esperamos pronto, Señor, que esto pase y que ya no sea algo virtual, sino ya presencial como ya lo teníamos. Mi Dios, gracias por todo, pero por todo, Señor, te damos las gracias. En el nombre de Jesús, amén. Bien, nuestro tema que vamos a trabajar hoy es la gloria del ministerio que permanece. La gloria del ministerio que permanece. Ese es nuestro tema. Y vamos a pensar un poco en lo que Pablo exponía dentro de estos textos. Pablo lo que hace aquí, hermanos, es una especie de paralelismo. El paralelismo es un punto A, un punto B, caro sello, y para hacer una comparación. Pablo entonces nos está comparando 2 cosas importantes aquí, que es la ley y la gracia. La ley y la gracia. Ese es el paralelismo que Pablo nos presenta. Ahora, Pablo no descarta ninguna de las 2. No descarta la ley, no descarta la gracia. Más bien, le da el valor a cada una de ellas. Le da el valor a la ley y le da el valor a la gracia. Una es temporal, la otra es eterna, la que permanece. Por eso nuestro tema, la gloria del ministerio que permanece.
observaremos ese paralelismo que estamos hablando. Y para esto vamos a comenzar a hablar sobre la gloria del ministerio de la ley. Este es nuestro punto número 1, la gloria del ministerio de la ley. Y dentro de este sentir, de este enfoque, vamos a hablar de dos cosas importantes. Primero el ministerio de la muerte y después el ministerio de condenación. Iniciamos con el ministerio de muerte dentro de la gloria del ministerio de la ley. Dice el versículo 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. El ministerio de muerte. Vamos a observar dentro del pasaje, todo el pasaje, 4 tipos de ministerio. Esos 4 tipos de ministerio hacen también un paralelismo. Y aquí vamos a hablar del paralelismo de la ley utilizando el ministerio de muerte. Pablo dice que el ministerio de muerte grabado en letras fue con gloria. Mire, fue con gloria. Es decir, el ministerio de muerte fue con gloria, fue buena. La ley fue buena, en otro sentido. La ley del Antiguo Testamento, la ley que Dios entregó al pueblo fue buena. Mire lo que dice Romanos capítulo 7, el versículo 7 y versículo 2. Romanos 7, 7 y 2. Dice el texto, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, decía Pablo, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Gracias a la ley, decía Pablo, conocí el pecado, porque antes no existía la ley, no había un parámetro para medir la situación del hombre. Y Pablo dice, porque tampoco conociera la codicia, tomando como ejemplo la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Y asimismo, en cada punto de la ley, ahora Pablo estaba viendo que la ley le estaba mostrando a él su situación pecaminosa. Por eso, la ley no era mala, era buena. Recordemos que la palabra ministerio significa ministrar la palabra de Dios. Y Dios, en su sabiduría, ministra su propia palabra por medio del ministerio de la muerte. Él dice, la ley que se presentaba, el pecado del hombre, la ley presentaba era lo que era el pecado del hombre, la situación del hombre. Por eso decía Pablo, por la ley entendí que era la codicia. Antes de allí no lo entendía. Por eso es un ministerio de muerte, porque nos mostró la muerte, mostró al hombre lo que era la muerte, al hombre en pecado. Le era imposible entonces cumplir la ley viendo todos los mandamientos. Era difícil que se cumpliese toda en la vida del hombre por causa de la situación pecaminosa del hombre. El hombre, un ser pecador, un ser destruido por el mal, era imposible colocar esa vida en forma recta y totalmente perfecta delante de Dios. Era imposible, porque cada punto le mostraba cuál era su situación pecaminosa. El hombre entonces tenía que cumplir con la ley, pero era imposible. El pecado era imposible que el hombre la cumpliera. Por eso, la letra en piedra mataba. Cuando se daba cuenta o nos diésemos cuenta en aquel tiempo que mirar solamente con malas actitudes al prójimo ya era pecado, entonces eso nos causaría la muerte también a nosotros. Tanto, dice Pablo allí en el texto bíblico, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria. Mire, Moisés representaba la ley. Él bajó con las tablas de la ley del Sinaí. Bajó. Y al bajar, dice que su rostro resplandecía. Es decir, que la ley era gloriosa.
Lo que tenía Moisés en las manos, que era la tabla escrita por Dios, era gloriosa. La ley era gloriosa porque por fin mostraba al hombre su estado pecaminoso, su realidad, su estado de pecado. Por eso, la ley era buena, era gloriosa y sigue siendo gloriosa. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en la Biblia, al leer las palabras del Señor, en la palabra que está escrita actualmente a nosotros, ¿qué nos muestra también el Señor ahí? Nuestro estado pecaminoso. Nos muestra que somos seres pecadores, que necesitamos tener una relación diaria con Dios para poder mantener algo de pureza en nuestra vida. Pero eso nos lo muestra, ¿qué cosa? La Biblia. La Biblia nos muestra también a nosotros nuestro estado pecaminoso. Por eso, la gloria del ministerio de la ley a través del ministerio de la muerte, hermano, es glorioso. Era glorioso y será gloriosa ese ministerio de muerte, porque nos muestra el pecado, tal como es en nuestra vida. También ahí vemos que la gloria del ministerio de la ley también se muestra por medio del ministerio de condenación. Allí en el versículo 9, la parte A, observe lo que dice ahí, versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, habló del ministerio de la muerte, que nos muestra la muerte, nos muestra nuestro estado pecaminoso que nos lleva a la muerte. Ahora nos muestra por medio del ministerio de condenación también nuestra situación. La ley ahora presentaba o nos muestra la imposibilidad del hombre para cumplirla. Era imposible. Ahora, el judaísmo hacía más difícil esta carga. La hacía más difícil incluyendo leyes humanas a la ley de Dios, cuando Dios no la había puesto. Y ellos como judíos cumplían según ellos la ley, pero eso era imposible cumplir la ley, pero le exigían, el caso de los fariseos, a los nuevos convertidos les exigían cumplir esa ley cuando era imposible. Para ellos, ahora la ley era la forma, la manera, el canal de salvación para el judío, pues esto no era posible. Observen en Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, lo que el apóstol señala a los hermanos de Gálatas que estaban penetrándose nuevamente en el judaísmo, en lo que era la ley del Antiguo Testamento, lo que era el legalismo, y ellos exigían a los demás cumplir esa ley cuando ellos mismos no podían cumplir esa ley. Observe lo que dice Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 12. 3, 10 al 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, los que dependen de las obras de la ley, es decir, para salvación, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas, en cada punto, si no se cumpliese cada punto de la ley, maldito sería, porque no iban a permanecer en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Era difícil, era imposible cumplir con todos los requisitos de lo que demandaba la ley. Y dice el texto, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Es lo que vamos a ver en nuestro segundo punto ahora. La gracia, el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Tantas leyes puestas, tenían que cumplir con todas las leyes para poder vivir. Y eso era imposible, lo que decía Pablo a los hermanos de Galacia. Ahora, el propósito de la ley también, como ya hemos mencionado, era mostrar lo que condenaba al hombre.
Así como le mostraba lo que le daba la muerte al hombre, así también le mostraba ahora lo que le condenaba a ellos. Y el hombre tenía que buscar de Dios para poder entonces ahora zafarse o quitarse esa carga. Por eso, el ministerio de condenación es con gloria, como dice ahí, es con gloria, porque muestra también al hombre lo que al hombre le condena. La Biblia advierte que al hombre le condena muchas cosas, pero vamos a tomar un ejemplo nada más, en Juan 3, 16, 18. Juan 3, 16 al 18, y vamos a señalar algo que al hombre le condena eternamente si no tiene eso en su corazón. Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esa no fue la idea de enviar Dios a su Hijo al mundo. No fue para condenarle, sino para salvarle, sino para que el mundo sea salvo por él. Y observe lo que al hombre le condena ahora en el versículo 18. Dice, el que en él cree no es condenado al que en él cree, porque no ha creído, pero el que no cree, ¿qué pasa? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué le condena al hombre? No tener una experiencia con Cristo. ¿Qué le muestra la ley? Que el hombre tiene que tener una experiencia personal con Cristo. Eso es lo que le muestra la ley. Le muestra la condenación si no tiene una experiencia personal con el Señor Jesucristo. Entonces, la ley es buena porque nos muestra lo glorioso que es entender, saber lo que me condena y poder evitar aquello que me condena. Pero dice el texto al final del versículo 7, la cual había de perecer. No es que la ley iba a ser eliminada, no. Recuerden que Cristo vino ¿a qué? A cumplir la ley. Y solamente el ser perfecto, Dios perfecto, es el único quien podía cumplir con toda la ley. Y fue lo que hizo Cristo al venir aquí para cumplir esa ley. No pereció en sí, pero sí pereció en valor, porque era un valor terrenal y no era eterno. De esa manera, vemos la parte A del paralelismo, la gloria del ministerio de la ley, señalada por medio del ministerio de la muerte y el ministerio de condenación. Ambas nos muestran nuestra situación real como somos. Pero gracias a Dios, entramos ahora al segundo punto de nuestro mensaje, porque si estuviese hasta aquí, todavía faltaría más enseñanza clara para nuestra salvación. Ahora vamos a ver la gloria del ministerio de la gracia. La gloria del ministerio de la gracia, y Pablo lo menciona en dos formas, este ministerio de la gracia, a través del ministerio del Espíritu y a través del ministerio de justificación. Ambas hacen un paralelismo con los dos ministerios ya mencionados en el punto 1. Recordemos también algo que ya hemos mencionado en el mensaje anterior, que el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida. Y es lo que vemos en el versículo 8 y la parte B del versículo 10. Ahora, algo interesante, hermanos, algo muy interesante. Miren lo que Pablo escribió allí, el ministerio del Espíritu. La palabra Espíritu allí no está con mayúscula. Fácilmente se podría poner con mayúscula, pero Espíritu está
bajo las intenciones del hombre. Ahora, quiero explicar esto para que entendamos por qué se escribió la palabra espíritu con minúscula. Mire, desde el momento que la salvación llegó a nuestra vida, cuando usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo entró a su vida. ¿Y qué hizo? Tener una fusión, una unión con el espíritu suyo, con el espíritu del hombre. Hace una unión completa, una fusión. Se amalgaman estos dos, el espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Esto entonces da que el espíritu de Dios le dé vida al espíritu del hombre. Y estos, al estar unidos, van a funcionar juntos como ministerio. Ahora, al poner la palabra con minúscula, entendemos que el Espíritu Santo está haciendo la obra en el espíritu nuestro y estamos funcionando dentro de un ministerio, que es lo que ya hemos hablado de ministrar la palabra de Dios. Nosotros ahora tenemos la obligación, el deber de ministrar la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo a través de nuestro espíritu. Así que la palabra espíritu se fusiona muy bien aquí y se entiende bien dentro del contexto. Hay que tener cuidado. La palabra espíritu en minúscula no en todas veces tiene este tipo de interpretación. Mucho cuidado. En otros lugares tiene otro tipo de interpretación. Hay que tener cuidado cuando interpretamos el contexto. Muy bien. Entonces, entendiendo esto, podemos ver que el espíritu que tenemos está lleno de vida por causa de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, volviendo a Moisés. Moisés bajó del Sinaí. Bajaba las tablas escritas con piedras, donde Dios le pidió que escribiera. Era la ley de Dios. Y esta, por ser ley de Dios, tenía la gloria. Tenía su gloria, como lo vemos en el versículo 7, en la parte de ahí del versículo 7 que habla, fue con gloria. Esa tabla fue con gloria, porque era escrita por Dios a Moisés, y Moisés entonces le enseña al pueblo. Las tablas escritas por Dios fue con gloria. Ahora, Moisés bajó del Sinaí, pero Cristo bajó no del Sinaí, bajó del cielo. Así como Moisés bajó con una tabla escrita, Cristo vino también con una tabla escrita, como dice el versículo 3 en la parte final, donde dice con tablas de carne del corazón. Esta fue la tabla que trajo Cristo, que fue la gracia de Dios. Entonces, por eso dice el texto, más glorioso. Si aquella tabla fue gloriosa, esta iba a ser más gloriosa. Por eso el versículo 8 dice, ¿cómo será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Hermano, tenía más gloria. No estaba descartando la anterior, pero estaba diciendo que tenía una gloria por lo que hemos ya mencionado, que es la que permanece, la que iba a permanecer. Ahora, en el versículo 10, la parte B, ustedes pueden leer ahí, pueden ver, dice, en comparación con la gloria más eminente, en comparación a la gloria, ¿quién era la gloria? Cristo, más eminente. Me parece que el pastor está teniendo inconvenientes con el internet, así que vamos a esperar a ver si se soluciona de una vez.
Hermano, ¿me ven? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok, seguimos. La ley mostraba entonces al hombre caído, un hombre que no se podía levantar porque no tenía la fuerza para levantarse. Sabía que era pecador ahora, sabía que tenía codicia, sabía que tenía situaciones adversas en su vida. Pero ahora, a través de Cristo, llega la gracia suministrada por el Espíritu Santo y ayuda al hombre caído. Nos da vida ahora a nosotros, nos da aliento para levantarnos, nos da fuerza para levantarnos. Por eso el apóstol Juan en su primera carta dice que si alguno pecare, ¿qué debe hacer? Confesar sus pecados a Dios, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso es lo que hace la gracia. Si fuese por la ley solamente, nos mantuviera abajo, caído, sin esperanza. Pero ahora con la ley de Cristo, a través de la gracia suministrada por el Espíritu Santo, ahora podemos confesar nuestros pecados con toda libertad y el Señor nos levanta nuevamente. Y porque Él es fiel y justo, el ministerio del Espíritu, hermano, es lo que está haciendo la labor en el día de hoy, y es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros. Nosotros estamos fusionados ahora en nuestro espíritu con el Espíritu Santo para ministrar, para llevar ese ministerio del Espíritu, para lograr que el hombre vea su situación pecaminosa de muerte y de condenación, pero que a la vez vea que el Espíritu de Dios en su vida, su experiencia personal con Cristo, le puede levantar. Y todo aquel cristiano que cae en un momento, cayó, tener también esperanza que ese hombre, que esa mujer se puede levantar también, porque ya no estamos bajo la condenación de la ley, sino bajo la gracia del Señor. Por eso, hermano, tenemos un ministerio glorioso, que es el del Espíritu. Pablo también señala allí en el versículo 9, la parte B, dice, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El ministerio de justificación. Observe el paralelismo del ministerio de condenación con el ministerio de la justificación. El ministerio de condenación, según la palabra de Dios, condenaba, acusaba, señalaba, declaraba culpable al pecador. Mostraba la vida pecaminosa del hombre. Por eso era gloriosa, porque nos mostró nuestra vida y nos muestra cada día a través de su palabra nuestra vida como es si no estamos bien con Dios. Sin embargo, en el versículo 9, la parte B, ahí mismo dice, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Más en gloria. Esto significa que el ministerio de justificación tenía un propósito ahora para con el hombre, mientras que el ministerio de condenación acusaba, señalaba y declaraba culpable al hombre para ir al infierno eterno. Porque no había esperanza, porque el hombre estaba caído, porque estaba observándose a sí mismo cómo era, lleno de pecado, imposible de caminar por sí solo. Ahora, el ministerio de justificación que hace, por medio de la gracia del Señor en Cristo Jesús, cuando tuvimos esa experiencia personal con Cristo, desde ese momento, si nos arrepentimos, al arrepentirnos, mejor dicho, desde ese momento, el ministerio de justificación tiene una función, que es la que nos declara inocente. El de condenación nos declaraba culpable. El de justificación ahora nos declara inocente a pesar de nuestra situación que todavía tenemos de pecado en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Somos inocentes. Vamos a leer en Romanos capítulo 5. Observe, Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice, justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios, justificados
declarados justos por la fe, por la gracia. Tenemos ahora en nosotros paz para con Dios, por medio de quien, de nuestro Señor Jesucristo, quien suministra la gracia de Él, del Señor, a través de la suministración también dada por el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Ahora somos declarados justos. Ahí mismo, en el versículo 7 al 9, capítulo 5, 7 al 9, dice: ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados, hermano, mucho más ya estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, de la condenación, de la muerte. Ya seremos salvos porque fuimos declarados justos, inocentes, gracias a la gracia del Señor, suministrada por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Miren lo que dice ahora el versículo 8 de 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4 nos señala algo interesante aquí. No voy a explicar todo el versículo, pero hay una frase ahí que usted puede ver con claridad, donde dice juez justo. Juez justo. Ahí dice: por lo demás, no está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Él es justo. Si tuvimos una experiencia personal con Cristo, si hemos tenido esa experiencia, estamos viviendo en la experiencia cristiana, Él es justo. Nos ha declarado justificado, justo, y vamos a pasar a la eternidad con Él. Juez justo. Esto sucedió desde el momento de nuestra conversión. Él nos justificó. Así que, hermanos, miren lo que hizo el ministerio de justificación paralelo al ministerio de condenación. El ministerio de la ley paralelo al ministerio de la gracia. En el ministerio de la ley, el ministerio de la muerte paralelo al ministerio del Espíritu. El ministerio de condenación paralelo al ministerio de justificación. La parte B, la moneda de, no sé si es claro, sello sería. Esa es la que nos está logrando hoy día tener una vida plena con el Señor Jesucristo. Ahora estamos disfrutando del ministerio del Espíritu y del ministerio de la justificación. Esto nos deja que veamos también de vez en cuando lo que dice el ministerio de muerte, lo que dice el ministerio de condenación, para evitar situaciones adversas a nuestra vida gloriosa en Cristo Jesús. Y ya concluyo con lo siguiente. Leamos versículo 11. Versículo 11, que dice: porque si lo que perece tuvo gloria, hermanos, lo que perece tuvo gloria, el ministerio de la ley, dentro del ministerio de la ley, el ministerio de muerte y el ministerio de condenación tuvo gloria. Reitero, porque nos mostró nuestra situación pecaminosa. Si no hubiese sido así, no sabríamos qué es el pecado. Pero ahora lo sabemos porque el ministerio de la muerte y de condenación nos los mostró. Dice el texto: mucho más glorioso será lo que permanece, el ministerio de la gracia por medio del ministerio del Espíritu y el ministerio de la justificación. Ahora, estamos viviendo en gloria, gracias, como dice el texto, por el ministerio que permanece, que va a ser algo eterno. Quiere decir que la ley no fue descalificada. La ley no es descalificada. Cristo vino a cumplir la ley. Simplemente que ella nos muestra nuestra realidad, pero la gracia del Señor en Cristo Jesús ahora nos ayuda a levantarnos cuando caemos. Ahora tenemos algo más glorioso, que es lo que permanece, el ministerio de la gracia. Sin el ministerio de la gracia,
para nosotros no hubiese sido efecto nuestra vida en Cristo Jesús. Gracias a Dios que tenemos el ministerio de la gracia. Si caemos, fiel es Dios, confesemos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si caemos, esto sucede en el ministerio de la gracia. Si no fuese así, no hubiese sido esperanzador para nosotros. Gracias a Dios por eso. Y por eso, hermanos, siempre creemos que Cristo, la única esperanza. Cristo, la única esperanza, quien trajo la gracia, envió a su Espíritu Santo para suministrarnos en el día de hoy su gracia. Gracias al Señor por eso. ¿Cuánto decimos? Lai, por esto. Muy bien. Dios le bendiga, hermano. Vamos al hermano Aarón. Amén, hermanos. Ahora, después de este maravilloso mensaje que el Señor nos ha traído, vamos a entonar En memoria de mí, y al mismo tiempo nos vamos preparando porque a continuación, seguido de que termina En memoria de mí, pasamos a la cena del Señor. Así que preparémonos. En memoria de mí, pan comer. En memoria de mí,
tiempo es muy especial porque es el momento como iglesia estamos anunciando la venida de Cristo por nosotros y a la vez estamos anunciando o preparando al mundo para esa segunda venida y celebrando algo en memoria que el Señor nos dejó como cristianos. Así que esperamos que los hermanos estén disfrutando este tiempo y que los hermanos nuevos bautizados ya estén casi todos hoy aquí tomando esta cena del Señor. Hermanos, vamos a compartir este tiempo de compañerismo. Dice el Señor: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hermanos, vamos a ponernos en manos de Dios en este momento, ahí en forma silenciosa, cada cual ora al Señor, permita que el Señor nos escudriñe lo más profundo de nuestro ser. Lo principal aquí es que estemos en paz con Dios y estemos en paz con nuestros hermanos y nuestro prójimo. Así que oremos, después de unos segundos yo termino. Oremos. Señor mi Dios, damos gracias porque tu Espíritu Santo en nuestra vida nos ayuda a entender cuáles deben ser nuestras debilidades en nuestro espíritu. Nos ayuda, Señor, a entender que debemos estar en paz contigo y en paz con los hermanos. Mi Dios, si ha habido algo, perdónanos, ayúdanos, límpianos, purifícanos y ayúdanos, Señor, a vencer esas situaciones negligentes que a veces aparecen en nuestra vida. Gracias por los hermanos en Cristo, por este tiempo en compañerismo. Gracias, mi Dios, y gracias por el perdón de nuestros pecados diarios. Ya tenemos el perdón eterno, pero cada día tú nos perdonas nuestras debilidades, porque vivimos ahora bajo la ley de la gracia. Gracias por esa merecedora o no merecedora a veces en nuestras actitudes, pero mi Dios, gracias porque tu gracia es inmensa para con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el Señor en su palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo tomó también la copa,
después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es lo que estamos haciendo en este momento, hermanos, anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga por nosotros a buscarnos para vivir eternamente con Él. Hermanos, quiero mencionarles antes de terminar que me gustó mucho este estilo del culto. Mejor que aquel que era pregrabado. No había mucha vivencia. Así nos estamos viendo en vivo, directo. Y yo creo que vamos a continuarlo así durante el tiempo que estemos en pandemia. Yo creo que va a ser breve, hermano. Eso siempre son tiempos breves. Mi esperanza que sea menos de un mes ya estemos ya de nuevo en la presencial. Pero mientras tanto, hermano, vamos a seguir haciéndolo así. Yo creo que es lo mejor. Aquí estamos los que somos y somos los que estamos, como dicen por ahí, ¿no? Así que, hermanos, es muy bueno. Ojalá hubiera sido bueno también hacerlo en la tarde, ¿no? El culto de oración también en vivo. Así estamos conectados en vivo, no en figuras, no en voz, sino viéndonos unos a los otros. Bien, pero eso se lo dejo al hermano Carlos, que es el encargado de oración. Pero, hermano, vamos a seguir haciendo nuestros cultos así, dominicalmente. ¿Le pareció bien hoy? Sí, muy bueno, muy bueno. Si tienen fotos por ahí para enviar ahí al grupo de lo que estaban ahí, buenísimo, ¿no? Yo no estoy peinada. Una dobra, ¿eh? Bien, hermano, vamos a orar pues para despedirnos antes que se nos vaya la luz, que está lloviendo ya por acá. Vamos a orar y nos vemos luego, o nos oímos o nos vemos luego, no sé. Vamos a ver qué hacemos. Oremos, hermano, oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo especial que has tenido con nosotros y nosotros contigo, Señor. Bendito sea tu nombre y gracias por tu maravilloso día que nos has brindado a nosotros, Señor. Bendito eres. Danos un buen día, un buen fin de semana que ya terminó. Una buena semana que comienza en el día de hoy y que sea un tiempo más de bendición para todos nosotros. Gracias por los hermanos, tú seas quien supla sus necesidades, tú supla nuestras necesidades físicas, espirituales, económicas, materiales, de todo. Dios, tú nos muestras siempre tu gran, maravillosa gracia. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, y ahora antes de irnos, vamos a cantar una última vez. Vamos a cantar Todo lo que tiene vida. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que
Bueno, hermanos, y con esta última alabanza hemos terminado nuestro culto dominical del día de hoy. Dios los bendiga y si Dios quiere nos veremos esta noche en el culto de oración congregacional. Adiós, hermanos. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. De esta manera, hemos finalizado la transmisión del mensaje de Dios por el día de hoy. Agradecemos su sintonía y le invitamos a seguir estando pendiente de nuestras redes @ibeclue o suscríbete a nuestro canal. Que el Señor te bendiga.